Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición nuevamente estar delante de la presencia de Dios y delante de ustedes también, porque es un honor y un privilegio servirle a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, este día, el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Quiere que nosotros reconozcamos que debemos de reedificar la casa de Dios. Debemos de reedificar el templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro cuerpo. Debemos de entender y comprender que hay una orden ya dada de parte de nuestro Señor Jesucristo hacia nuestras vidas y lo establece en su palabra. Por eso vamos a ver el libro de Esdras, capítulo 6, del 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces, capítulo 6, versículo 1 dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito memoria. Oh, Santo de la Gloria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ponga atención, hermano. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí me es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la herencia del rey, que tiene del tributo del oro del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado dotes que están, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente.
Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos esta mañana, Señor de la gloria, que seas tú hablando en nuestras vidas, a cada uno de nosotros, a los que estamos aquí presentes y a los que están viéndonos y escuchándonos a través de Facebook y a través de otros medios de comunicación, que nuestro Señor los bendiga, les abra el entendimiento y sea Él estando en ese lugar con ellos, en este lugar con nosotros, derramando de su gloria, derramando de su sangre bendita, llenándonos de su sabiduría, de su entendimiento, de su conocimiento, para que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad de Dios y conforme a sus ordenanzas, a sus estatutos, a sus mandatos, como lo está declarando en este día. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Debemos de reedificar la casa de Dios. Usted y yo tenemos que cumplir el mandato de Dios que dio a cada uno de nosotros para hacer su voluntad y para que usted y yo caigamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es un momento en el cual usted y yo debemos de cumplir la palabra de Dios. Porque la palabra dice en el capítulo 6 de Esdras, capítulo 6, versículo 1. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. Dios tiene memoria de lo que usted ha hecho. Dios tiene memoria de lo que nosotros hacemos. Y tiene un libro en el cual va guardando y escribiendo una memoria de todos nuestros hechos, de todos nuestros actos, de todas nuestras actitudes, de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados que hemos cometido. Él tiene memoria de todo eso. Pero aún así el Señor dice: ven a mí, y yo borraré el pecado. Él ya no se acuerda del pecado, pero nosotros venimos a Él y cargamos ese pecado porque no lo hemos dejado atrás. No nos hemos convertido de una manera total. Nuestro corazón está dividido. Por lo tanto, la memoria se vuelve a escribir y se vuelve a escribir el pecado en el libro de memorias. Por lo tanto, no puede recibir la bendición que Dios tiene preparada para usted y para mí. Debemos de quitar el pecado. Es un obstáculo para que usted pueda recibir la bendición de Dios. Todos queremos recibir la bendición de Dios, pero no queremos cambiar nuestra forma de caminar, no queremos cambiar nuestra forma de actuar, no queremos cambiar nuestra forma de pensar. Debemos de quitarnos la mente del hombre, del ser humano, y ponernos la mente de nuestro Señor Jesucristo, la mente de Dios, porque Dios es espíritu. No podemos hablar de la palabra si no va conforme al espíritu. Y el espíritu de Dios es la palabra de Dios. Y nosotros debemos de acatar las órdenes de la palabra de Dios. Debemos de acatar lo que está establecido en este lugar. Es una orden de parte de Dios que nos quitemos el pecado de nuestro corazón. La ira, el enojo, la gritería, la contienda, la brujería, la hechicería, la adivinación, la cartomancia, la quiromancia, todas las cosas que son
ataduras de Satanás, como la Ouija. Usted debe de permitirle al Espíritu Santo de Dios entrar en su corazón, entrar en su mente, entrar en su alma, en todo su ser. El Espíritu de Dios conoce lo más íntimo del corazón de Dios, porque el Espíritu de Dios es Dios mismo, es Dios Espíritu. Por lo tanto, Él conoce lo más íntimo de Dios. Debemos de conectar nuestro espíritu de hombre al Espíritu de Dios para que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, que conozcamos sus pensamientos, que conozcamos qué es lo que Él tiene preparado para ti y para mí. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ha preparado para ti y para mí. Grandes cosas, tremendas cosas. Oh, Santo de la gloria. Tú debes entender que Dios habla al hombre a través de su voz audible, a través de sueños, a través de su palabra, a través de sus profetas, a través de los pastores, que hablamos la palabra de Dios, que caminamos conforme a su voluntad. A esos les habla Dios. Por eso usted y yo debemos de tener memoria de que el pecado debe desaparecer de nuestras vidas y borrarlo de nuestra memoria. En otras palabras, hoy en día la tecnología ha creado los discos duros y usted guarda la información ahí, buena y mala, pero hoy dice el Señor que la mala tiene que desaparecer de tu disco duro. Tienes que borrarla, tienes que eliminarla y ya no volverla a restaurar, porque entonces no verás la gloria de Dios. No vas a ver lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Debemos de acatar. Dice, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios. El mismo rey, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. El mismo rey dio la orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, la cual está en ti y en mí. Este es el templo y morada del Espíritu Santo de Dios, la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, que debemos reedificarla. Nuevamente, no solamente con la oración, no solamente con la lectura de la palabra, no solamente con el ayuno, no solamente con establecer ese tipo de sacrificio, sino que otro tipo de sacrificio adicional que Dios está estableciendo en este momento. No solamente es eso, hay que cumplir muchas cosas. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. Debemos de cumplirlos. Y reedificar la casa de acuerdo a eso, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes. No debe de apartarse de la presencia de Dios. Usted debe estar firme. Usted, sus cimientos para reedificar una casa, sus cimientos deben de estar firmes. Cuando un ingeniero, cuando un arquitecto va a hacer un edificio, lo primero que hace es el estudio del suelo para ver si puede construir ahí. Y lo segundo que hace es que si ya estableció el estudio del suelo en donde está sólido y firme para que el edificio no se le caiga, entonces establece una buena fundación para que cuando él levante las paredes no se caiga. Entonces, usted debe de reedificar su casa, debe reedificar el templo y morada del Espíritu Santo de Dios como un buen arquitecto, como un buen ingeniero, para que no se caiga, que cuando venga la circunstancia, que cuando venga la situación, no importa cuál sea la que tenga, usted pueda mantenerse firme, firme en Cristo Jesús, firme en su palabra. No caerse. Un hombre de rodillas no se cae. Usted debe de estar de rodillas orándole al Señor, clamándole, porque cuando usted está de rodillas, cuando Saulo de Tarso fue puesto de rodillas, él no se cayó.
Él, al contrario, le mostró Dios lo que iba a hacer con él. Aún a Ananías le dio la revelación de que fuera a orar por él, porque él había quedado ciego. Muchas veces es necesario que el hombre esté ciego para que Dios llegue y le abre los ojos. Le pueda abrir sus ojos, le pueda abrir el entendimiento. Y dice que cuando él abrió sus ojos, cayeron como escamas de sus ojos. Quiere decir que el pecado fue quitado de su vista. La palabra de Dios es colirio para nuestros ojos. Debemos de leer la palabra de Dios para que la palabra de Dios vaya quitando de nuestros ojos el pecado que mora en mí. El pecado que mora en ti. Su altura es de 60 codos y de 60 codos su anchura y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. El mundo te habla y te dice que tú no debes de diezmar, que tú no debes de ofrendar, que tú lo que ganas tienes que gastarlo en el mundo. Eso es lo que Nabucodonosor hace contigo. Te está hablando Nabucodonosor cuando tú no diezmas, cuando tú no ofrendas. Eso es lo que está sucediendo y te lo llevas al mundo, te lo gastas en el mundo. Y dice Dios, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. ¿En dónde estás tú poniendo tu diezmo, tus ofrendas? La siembra, los pactos, lo que haya prosperado el primer día de la semana, lo que la viuda dio. Si Jesús le hubiera dicho a la viuda que no pusiera esas 2 blancas, esas 2 dracmas allí en el alfolí, entonces yo no le estuviera hablando de esto, hermanos. Dios no me hubiera dicho, dales esta palabra, que para reedificar el templo y la casa de Dios necesitan ser liberados, necesitan ser tocados por el Espíritu, necesitan ser obedientes a la orden y al mandato divino. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setasbornai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, estamos hablando al otro lado del río, quiere decir que usted está en el mundo y debe regresar a los pies de Cristo. Y dice, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Deje que Dios obre en usted. Deje que Dios haga tremendas cosas en su vida. Permítale a Dios arrancar de su corazón el espíritu de la avaricia, el espíritu del enojo, el espíritu de la ira, de la gritería, de la contienda, de buscar la brujería y la hechicería. Dios quiere arrancar todo eso de su corazón. Permítale a Dios obrar en su vida y comience a bendecirlo. David decía, alma mía, bendice a Jehová. David bendecía a Dios. Llegaba al altar a hacer holocausto y había preparado cosas de oro para el templo, cosas de plata para el templo, cosas de bronce para el templo, madera y su especial tesoro, lo que tenía guardado en su banco, su especial tesoro, ahí lo tenía escondido. Ese especial tesoro lo había preparado para mi Dios. Oh, sí, Señor. ¿Qué has preparado tú para nuestro Dios? ¿Qué has preparado tú
para Dios. Debemos de preparar nuestro templo y morada para el Espíritu Santo de Dios, para que more aquí en nosotros, para que Él nos dé sabiduría, para que Él nos dé entendimiento, para que Él nos dé conocimiento, para que Él nos dé palabra de ciencia, para que Él nos revele la palabra de Dios. Pero no va a suceder si usted no busca de la presencia de Dios. No va a poder ver los milagros y prodigios y maravillas que Dios tiene preparado para ti y para mí. Y dice, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para edificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, conforme a lo que Dios ha dado a los pastores para que le digan al pueblo, para que puedan honrar al Padre, para que puedan traer al Padre los holocaustos. Eso es para arrancar de su corazón un espíritu de avaricia, el amor al dinero. Dice la palabra de Dios que el dinero no es el problema es que usted ame más al dinero que a Dios, que ponga en segundo lugar a nuestro Señor Jesucristo. Si Dios es el primer lugar en tu vida, entonces tú serás obediente y vas a cumplir la orden, el mandato divino que Dios ha dejado para que tú cumplas y para que yo cumpla en esta obra que Dios nos ha entregado, que es la casa de Dios. Esto es lo que Dios nos ha entregado. Tenemos vida y vida en abundancia y vida eterna cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén, hermanos. Así es que todos aquellos que están pagando tributo al otro lado del río, que no es de Dios, es decir, a lo que les han puesto algo que se llama mal llamada renta, Dios le dice que se la devuelvan a Él porque es de Dios. Aquí dice, sean puestos en la casa de Dios, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos a la casa de Dios. Sean devueltos al Dios Padre. Honremos a nuestro Señor Jesucristo, honremos al Padre. Cuando nosotros honramos a Jesucristo, honramos también al Padre y honramos al Espíritu Santo de Dios, que Él mora en nosotros, que Él nos va dando sabiduría, nos va dando poder y autoridad para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad. Y así como Pedro caminaba en esos lugares, el Espíritu de Dios caminaba con él. Y entonces dice que la sombra de Pedro sanaba a todos los que se le acercaban a él o por donde él caminaba. Pero era porque Pedro había entendido y había comprendido que debemos de hacer la voluntad de Dios, y se había llenado de su poder, se había llenado de su autoridad, se había llenado de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su generosidad. Cuán generoso eres tú para darle de tu corazón a Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pruébate a ti mismo si realmente tu corazón está con Dios. Pruébate a ti mismo si realmente amas a Dios. Todos sabemos que Dios nos ama y decimos, no, si Dios me ama y conoce mi corazón. Pero esa es una excusa para no hacer la palabra de Dios. Estás poniendo de excusa a que Dios nos ama y a que conoce mi corazón. Esa es una excusa para no ser perfecto delante de los ojos de Dios. Y Dios dice, perfecto será delante de mí. Jesús dijo, perfectos serán como mi Padre que está en los cielos. Es perfecto.
Y la palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Por lo tanto, cuando usted habla así, quiere decir que no hay excusa. Ya no podemos excusar y poner un pretexto para no hacer la palabra de Dios. Debemos de ser perfectos delante de los ojos de Dios. Debemos de caminar conforme a su voluntad para que nosotros podamos dar olor fragante. Para que cuando nuestro Dios nos vea, cuando Dios vea nuestras acciones, nuestras actitudes y lo más principal, nuestro corazón, demos un olor agradable, como el perfume que derramó aquella mujer que quebró el perfume de alabastro y se inundó todo el cuarto de olor de ese perfume agradable. Jesús fue ungido con ese perfume. Dios puso sus narices para oler el olor agradable. Ese olor es el que tú y yo debemos de dar. Para que, dice acá, sal, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que los sacerdotes digan, conforme a lo que los pastores digan. Les sea dado por día sin obstáculo. Día por día sin obstáculo alguno. Nosotros ponemos pretextos. Nosotros decimos, ¿para qué voy a dar los diezmos? ¿Para qué voy a dar las ofrendas? Es para que la casa de Dios se reedifique. Quiere decir que usted debe ser reedificado, debe arrancar de su corazón el espíritu de la avaricia, porque por eso Dios lo ha dejado. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. Es un sacrificio agradable delante de sus ojos. Oh, sí. Gracias, papá, por ese olor grato delante de ti. Y oren por la vida del rey y por sus hijos. El sacerdote, cuando recibe los diezmos y las ofrendas, tiene que orar por la persona, por sus hijos, por su pueblo, para que el Señor, el Dios, el Padre, los bendiga grandemente, porque es una bendición para ti, es una bendición sobrenatural que va a descender en tu vida cuando tú honras al Padre, porque Él dice, Él honra a los que le honran. ¿Lo estás honrando verdaderamente? ¿Estás cumpliendo con la palabra de Dios? Es una orden de parte de Dios, es un mandato divino. ¿Por qué se hizo mandato divino? Al principio no era mandato, al principio era algo que nació del corazón de Abraham, pero el pueblo no tuvo el corazón de Abraham, el padre de la fe. Y esto es fe, hermanos, amigos míos, está establecido en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios es fe y el autor y consumador de la palabra se llama Jesucristo. Esta es la fe que debe estar en tu corazón, en tu mente y en tu alma, implantada, estudiada desde Génesis hasta Apocalipsis, para que tú no puedas poner obstáculos, para que Dios pueda bendecirte de una manera sobrenatural. Aquí las cosas de Dios son sobrenaturales, no son naturales. Nosotros tenemos el pensamiento natural, pero cuando Dios nos habla acerca de las finanzas del reino, es de una manera sobrenatural en la cual tú y yo no podemos entenderlo. Pero Dios no quiere que lo entiendas. Dios lo que quiere es que seas obediente a la palabra y confíes en Él, que lo que Él va a hacer en tu vida va a ser grandes cosas, prodigios, milagros, maravillas, sanidades. Prosperidad en tus finanzas. Yo no estoy hablando de lo que muchos hablan. Primeramente, si tú honras a Dios, lo primero que Dios va a hacer es preparar la tierra. Y cuando uno recibe una tierra o compra una tierra, la compra tal y como está. Y usted va a encontrar maleza en esa tierra y va a encontrar bordos o
deformaciones en la tierra, va a encontrar piedras grandes, piedras pequeñas, y tiene que limpiar todo eso. Algunos lo terracean y lo hacen plana, pero usted debe de aprender a limpiar la tierra. Dios lo que va a hacer es limpiar la tierra y va a aprender a que usted va a ser tierra deseable. Pero para eso tiene que aprender a honrar a Dios. Para que usted y yo podamos ser tierra deseable, tiene que aprender a caminar conforme a la palabra y a honrar a Dios. Quiere decir que el Señor va a preparar su tierra, el Señor va a preparar su templo, el Señor va a reedificar su templo, el Señor va a reedificar la casa. Es esta, la casa de Dios, va a reedificar. Para que usted y yo podamos ver su gloria manifestada en su vida y en mi vida. También dice acá, por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, cualquiera que altere la palabra de Dios, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Hermanos, es importantísimo que cumplamos la palabra de Dios. Es importantísimo que usted obedezca al mandato divino. Porque si no, nos encontramos peleando contra Dios. Y Dios ya dio la orden. El juicio ya está dado. ¿Y cuál es el juicio? Óigame, esto es tremendo. Se le arranque un madero de su casa y alzado se ha colgado en él. Cristo fue alzado en un madero por usted y por mí. Él dio su vida por usted y por mí. Pero Él no estuvo en un muladar. Él fue resucitado y levantado. Dios quiere que seas levantado. El Señor quiere levantarte. Pero para eso tú tienes que levantarte con un corazón agradecido delante de los ojos de Dios, con un corazón generoso, con un corazón bondadoso, con un corazón en el cual no exista la avaricia ni la envidia, porque eso va a traer maldición a tu vida. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Debe ser diligente. Debemos de ser diligentes para cumplir la palabra de Dios. Debemos de ser rápidos. Eso quiere decir, usted y yo debemos de ser rápidos, que el diablo no le ponga obstáculo, que el diablo, Nabucodonosor, no le ponga cerco. No se enoje. Cuando usted se enoja, Nabucodonosor le pone cerco para que usted no pueda recibir la bendición, para que usted no pueda caminar, para que usted no pueda seguir el camino que Dios ha establecido para nosotros. Entonces dice Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente. Debemos de ser puntuales también. Mire, diligente y puntual. Pero nosotros no somos puntuales, ni al trabajo llegamos puntuales. Debemos de ser puntuales, según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías. Esta es una profecía. Esta palabra es profética. Y la palabra hace que la profecía que está aquí se cumpla en nosotros. La profecía se está cumpliendo y podemos ver todas las catástrofes que hay en el mundo, porque la profecía de la palabra de Dios se está cumpliendo. Debemos de buscar de Dios. Esta es una profecía dada al pueblo de Israel, y nosotros hemos sido injertados al pueblo de Israel cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, también debemos de cumplir esta ley que Dios nos ha dado, y que es una ley sobrenatural, que es aplicada aquí en la tierra y fuera de la tierra, y llega hasta el lugar en donde nuestro Señor Jesucristo está sentado con el Padre.
La palabra de Dios viene desde allá, del cielo a la tierra. La revelación de la palabra viene del cielo a la tierra. Cuando Jacob se acostó en la piedra y puso su piedra como cabecera, la roca que es Cristo, cuando nosotros ponemos nuestra cabeza en la palabra de Dios, que es la roca, mi Salvador, mi roca, mi Salvador, Cristo, entonces Él pone una escalera que va de aquí al cielo y ángeles suben y bajan que traen la revelación de la palabra de Dios a tu vida y a mi vida. Ese es Cristo. A ese debemos de adorar, a ese debemos de honrar, a ese debemos de conocer. Al Dios eterno, el Padre de las luces, el único Dios y Salvador de nuestras vidas. Debemos de edificar, reedificar la casa de Dios. Y dice acá el 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, por orden del Dios Jehová de los ejércitos y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Oiga, 3 reyes. Por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia, esta casa fue terminada al 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. En la orden de Dios y la orden de estos 3 reyes estaban de acuerdo con el mandato de Dios. Estaban siendo obedientes al mandato de Dios y dieron orden al pueblo que se cumpliese esta ordenanza. Debemos de cumplir la ordenanza de Dios, porque el juicio de Dios ya está dado. No lo podemos cambiar. Debemos de crucificar nuestra carne en ese cruz, en ese madero, en esa cruz. Debemos de crucificar nuestra carne, nuestros deseos, la avaricia, el pecado que hay en la carne debe de ser destruido. Amén, hermanos. Por eso Dios Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. No anda buscando adoradores en la carne. Usted no podrá ser agradable delante de los ojos de Dios si no primero crucifica la carne, y es la obediencia a Cristo, la obediencia al Padre, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo hasta la muerte de cruz. No es que usted va a morir físicamente, es que vamos a morir a nuestros deseos, vamos a morir al mundo, a los deseos del mundo, vamos a destruir todo eso que nos impide vivir en la gloria de Dios. A eso se refiere. A eso debemos de darle fiel cumplimiento y hacerlo prontamente. Y hacerlo puntualmente. Quiere decir que debemos de ser diligentes en el cumplimiento de la palabra de Dios y no quedarnos de brazos cruzados y levantarnos temprano a leer su palabra, a orar a través de la palabra, a través del Espíritu, conforme al Espíritu. Por lo tanto, debemos de decirle al Espíritu de Dios, a Dios Espíritu, que ore por nosotros a través nuestro, que declare la palabra con nosotros, en medio de nosotros, porque Él está con nosotros desde ahora hasta el fin del mundo. Él siempre va a estar ahí con nosotros, siempre y cuando borremos de nuestra memoria el pecado. Cristo vino a borrar de nuestra memoria el pecado del mundo. Él fue el sacrificio vivo y agradable delante de los ojos de Dios. Y usted y yo somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de cumplir con ese sacrificio, ser agradables delante de la presencia de Dios. En Juan, vamos a leer Juan, capítulo 2, versículo 5 dice:
Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Usted y yo debemos de cumplir la orden de Jesús, la orden del Padre. La orden de Jesús es la misma: hacer todo lo que Él nos dijere. Y Él nos está diciendo que cumplamos su palabra. Jesús nos está hablando y nos está diciendo que debemos de reedificar la casa de Dios cumpliendo con sus mandamientos, cumpliendo con sus estatutos, para que nosotros podamos ver su gloria, para que nosotros podamos ver su poder, su autoridad, cosas que no han podido ver los hombres de este mundo, cosas que no han podido escuchar los hombres de este mundo. Por eso dice: lo que ojo no vio, ni oído oyó, he preparado para ti. Oiga, mi hermano, qué bendición sobrenatural. Las cosas espirituales ha preparado Dios para ti, para que veas con los ojos de nuestro Señor Jesucristo, para que tus ojos estén siempre en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el que creó la palabra, el que hizo la palabra, que está aquí en la tierra, para que usted y yo podamos cumplirla, para que usted y yo podamos entenderla, para que usted y yo podamos practicarla. Jeremías 30. Vamos a Jeremías 30. Versículo 6 dice: inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Dios levantó a un David, a un hijo de David, a Cristo de la gloria, a nuestro Señor Jesucristo, para arrancar de tu corazón y de tu mente la angustia, la necesidad, para arrancar el dolor de tu corazón, para arrancar la miseria que hay en tu vida. Por eso, Dios quiere liberarte de los que te han llevado cautivos. Quiere liberarte de Nabucodonosor, que llevó cautivo al pueblo de Israel, a su mundo, al mundo. Nabucodonosor representa el mundo, y el mundo te tiene cautivado, te tiene cautivo. Por eso Dios quiere que salgas de esa cautividad, de la avaricia, del enojo, de la tristeza. Quiere bendecirte, quiere ver tu rostro contento, porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, que adora al Señor de los ejércitos, que adora al Padre eterno. Por eso tú y yo debemos de adorarlo, de bendecirlo. Proverbio 3:9, vamos a Proverbio 3:9. Mire por dónde nos está llevando el Señor, para que usted y yo podamos estar contentos con Él. Pero antes del 9 le voy a leer el 7 y dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oiga, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios hace que tú le tengas temor, porque Él es el que pone el temor en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos dice que nos apartemos del mal. Apártate del mal, apártate del pecado,
apártate de la obra de Satanás, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y sean llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. Lo mismo está sucediendo acá en Esdras 6. Honrando a Dios, ya sea con corderos, con becerros, con carneros, para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, conforme a lo que diga el pastor, conforme a la palabra de Dios que Dios le dijo al sacerdote y al pastor que hiciesen. Hónrelo. Pero que usted me está hablando del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento ya vivimos en la gracia y no tenemos que hacer eso. Mire, Proverbios 3 dice, 9, honra a Jehová con tus bienes. Le voy a leer Apocalipsis 5:13 para que vea usted que también en el Nuevo Testamento está establecido que debemos honrar al Padre. Apocalipsis 5:13. Dice la palabra de Dios, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La honra. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes. Por lo tanto, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla de la honra al Padre. Usted y yo debemos de cumplir la orden de Dios, el mandato divino. La honra al Padre, aquí está establecido, sea la alabanza, le cantamos al Señor, lo alabamos con todo nuestro corazón, declaramos la palabra de Dios con la alabanza, pero también la honra, y la honra significa honrar al Padre con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus siembras, con tus pactos, con la limosna, con todo lo que Dios ha establecido acerca de las finanzas del reino. La gloria y el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, que se da a través del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios, Dios es el Espíritu, Dios es el poder, Dios es la autoridad y Dios es la gloria que se manifiesta en nuestras vidas por los siglos de los siglos. Quiere decir que es perpetuo, que es para siempre, no es ahora, hoy lo voy a hacer, mañana no, es siempre. Por lo tanto, la revelación de la palabra que Dios nos está dando es que debemos de cumplirla desde Génesis hasta Apocalipsis. Si tú en esa iglesia que te reúnes, que vas todas las veces que ha establecido el Señor que tú vayas, ahí tienes que dar tus diezmos, ahí tienes que dar tus ofrendas, ahí tienes que dar lo que Dios te dice, diezmos, ofrendas, primicias, siembra, pacto, limosna, lo que haya prosperado el primer día de la semana, lo que la viuda dio, ofrendas voluntarias, ofrendas obligatorias, ofrendas que el pastor pueda decir que se den, porque Dios lo estableció así. No es porque yo quiera imponerlo, no. Es Dios dando la orden, el mandato divino. Allá tú si lo cumples o no lo cumples, pero el juicio ya está dado. Lo que te quiero decir es que preferiría o te sugiero o te aconsejo que lo cumplas para que no haya luto, para que no haya dolor, para que no haya tristeza, para que no haya pobreza, para que no haya dificultades en tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios siempre quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere honrar a su pueblo, pero es necesario que ores, que leas la palabra,
que ayunes, que ores y ayunes y que honres a Jehová con tus bienes. Amén, hermanos. Puedes hacerlo en ese lugar o puedes hacerlo en donde se predica la palabra de Dios y tú pones atención y tú pones y estás escuchando y viendo. Puedes hacerlo en el reino de Dios. También puedes hacerlo con nosotros. Si Dios pone en tu corazón bendecir a Dios a través de este ministerio, Dios te va a bendecir también. No es obligación, pero puedes hacerlo. Ahora, si estás reuniéndote en tu iglesia donde tienes un pastor que te guía, entonces debes de hacerlo ahí. Ahí es tu obligación. Ahí es el momento en el cual tú honras a Dios y Dios te va a honrar grandemente. Es parte de la fe, creer a la palabra. Solamente cree y verás la gloria de Dios. Cree desde Génesis hasta Apocalipsis. El que fuere bautizado y creyere será salvo, salvo de la angustia, salvo de la necesidad, salvo de la pobreza, salvo de muchas cosas. Dios tiene preparado muchas cosas para ti. Hoy es el momento que lo cumplas. Honra a Jehová y verás su gloria. En el nombre de Jesús, oramos para que Dios abra tu entendimiento, para que Dios ponga en ti fe, para que Dios pueda hacer en tu vida proezas, maravillas y grandes bendiciones que vendrán a tu vida de una manera sobrenatural. Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, oramos para que pongas en cada uno de nosotros el querer como el hacer, el querer conocer tu palabra y el hacer tu palabra para entrar en tu gloria, para que podamos dar olor agradable y perfecto delante de tus ojos, como Cristo Jesús lo hizo delante de ti. Ahora venimos a ti para que seas tú poniendo ese deseo en nuestro corazón y podamos caminar conforme a tu voluntad. Que el Señor los bendiga en una manera sobrenatural, grandemente, y sé tu propicio para cada uno de nosotros, Señor de la gloria, honrándonos, porque nosotros honramos tu palabra, honramos tu Dios, tu gloria, tu majestad. Venimos a tus pies a adorar al gran Rey, al Dios Todopoderoso, porque esa es la honra, la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga a todos, hermanos, y que haya sido de bendición esta palabra para ti y para nosotros también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial.